Pupila Dilatada, el podcast. Dosis de literatura para, disque, entender la realidad y elevar nuestra conciencia. Platicamos sobre anécdotas literarias y sus resonancias con la actualidad. Somos Magdalena Pérez Selvas y Andrea Magaña. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Pues muchas gracias por darle play a este episodio, otro episodio más de Pupila Dilatada. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Magdalena, y muchas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Pues súper contenta por el programa de hoy, el episodio de hoy. Y creo que siempre, ahorita capto que creo que siempre digo eso. Sí, siempre andamos bien contentas, bien emocionadas, según nosotras, con los autores, las lecturas que hacemos. Esperamos que ustedes también. Pero bueno, hoy especialmente, porque tenemos invitada de lujo, vamos a estar hablando de Alejandra Pizarnik. A propósito de la pandemia del COVID-19, del encierro que se nos vino encima, de las afectaciones económicas que se nos vinieron después todavía más encima. Y entonces mucha gente empezamos a hablar de nuestros estados mentales, de ansiedad, depresión. Las redes sociales han servido para que la gente allí desahogue cómo se ha estado sintiendo. Y a mí me llama mucho la atención que platico con mis familiares, platico con mis amigas, con mis amigos, y es una cosa que veo cada vez más común, de que la gente tiene algo, ¿no? O sea, de alguna manera se ha sentido afectada mental o emocionalmente por esta situación. Yo cuando lo reviso digo, claro, no ha estado nada fácil, no ha estado nada sencillo, por supuesto que estamos pasando por esto. Qué chido que hay un trabajo científico por la vacuna contra el COVID, si quieres, o la pastilla, o las afectaciones respiratorias o vasculares, pero ¿cuándo le vamos a poner atención a las afectaciones mentales y emocionales que nos está dejando esto, ¿no? Como que de eso nadie está hablando a nivel médico, científico, psicológico, lo que quieran, pero la gente sí. O sea, la gente sí estamos diciendo, lo estamos padeciendo. Entonces, a propósito de este tema, pues decidimos hablar de Alejandra Pizarnik y su obra. Ya, si ya la conocen, ya se imaginarán por qué, y si no, ahorita van a ver por qué. Y pues nuestra invitada de lujo es a quien me honro de llamar mi amiga, Gloria Soto Ángeles, escritora, poeta. Ella también es profesora. Entonces la invitamos, Andrea y yo, porque además es una lectora ávida de Alejandra. Entonces, para que sea la voz de ella quien nos guíe a través de la vida y obra de Alejandra Pizarnik. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y finalmente coincidir. Hablábamos hace un ratito, ¿no? De que las tres nos sentíamos un tanto enlunadas y bueno, ahí con todas estas emociones movidas y comentábamos, ¿no? Que estaba ad hoc para el tema del día de hoy, porque, bueno, no me considero ninguna experta en Alejandra, solamente, pues, una lectora suya. Quizá ni siquiera he leído todo de ella, ¿no? Quería pues también en algún momento abarcarla todo, conocerla a fondo, pero también creo que adentrarse en ella es pues ir, ¿no? Al abismo y al abismo personal. Entonces cuando Magda me invitó para hablar de ella, pues sí debo confesar que me dieron un poco de ñañaras porque justo es esto, ¿no? Entrar en densidades, pero pues a la vez no es pura oscuridad, ¿no? Como quiero retomar más adelante, sino que yo encuentro en sus palabras, en sus versos, como atisbos de mucha lucidez, de mucha luz, de una plena conciencia y de
acompañada, ¿no? También de pues este sentimiento de extravío y de no pertenecer aquí. Pero bueno, Alejandra pues nace un 26 de abril en 1936. Sus padres eran emigrantes rusos, judíos, y bueno, esto en parte me atrevería yo a decir que provoca en ella esta sensación de desarraigo, de no pertenecer. Su madre, por ahí en un documental que hace un momento comentábamos, decían que también tenía esta predisposición a la tristeza, ¿no? Y también a la nostalgia. Muchos de sus familiares, tíos, abuelos murieron en campos de concentración. Entonces, pues estamos hablando de ya un pasado un poco escabroso, ¿no? Marcado por la muerte, por el desarraigo, como decía, de pues político, de tierra y también pues creo que el tipo de marginalidad de Alejandra es como muy peculiar, ¿no? Porque muchas veces al leer este tópico de la marginalidad en escritores, pues encontramos que puede ser por preferencias sexuales, por género, bueno, no me gusta la palabra raza, pero por pertenecer a cierto grupo, ¿no? A cierta cultura, pero la marginación que yo encuentro en ella es como una automarginación y precisamente es, como dije, este sentimiento constante del no pertenecer aquí, ¿no? Que creo que fue algo como con lo que yo me pude sentir muy identificada al leerla. Y, y bueno, este libro de diarios fue uno de los que revisé ahorita. Está como todo subrayado y todo rayado por ahí. Elegí como algunos fragmentos que me gustaría compartir. Por ejemplo, es evidente que ella era también como los grandes genios, ¿no? Como Sor Juana, como, no sé, como otros que era pues muy remarcado su genialidad desde muy temprana edad, ¿no? Yo puedo ver cómo a los 18 años escribía, pues sí, cosas que digo, el lenguaje, el dominio que tenía del lenguaje, y además ella, pues también creo yo que siempre sentía como cierta frustración porque a pesar de que se expresaba de manera prodigiosa, pues sentía que no alcanzaba lo que decía, ¿no? También es algo ahí. Y bueno, esto, ¿no? Que tenía eso, 18 años, a propósito de lo que decía de sus raíces. Heredé de mis antepasados las ansias de huir. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, golfo, accidente, archipiélago, oasis. De cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo y así me formaron, condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen. Bueno, y esto como dije hace un momento fue de sus diarios, ¿no? O sea, es así como literatura. Su escritura casual, ¿no? Exacto, exacto, así como eso fue tomado de sus cuadernillos. Y pues sí, ¿no? Algo también para mí muy presente en ella es como esta fragmentación de, de múltiples Alejandras, ¿no? Como ella misma dice que, o sea, pareciera como si existieran varias Alejandras o varias voces
Sin embargo, a mí esto me parece como muy, pues hasta podría decirlo espiritual, metafísico, no sé cómo catalogarlo, pero ella habla mucho del ser, ¿no? De, por ejemplo, en un fragmento de su diario, dice que no le interesa a Dios, no le interesa hablar de estas cuestiones, sino de todo aquello que pudiera hacer emerger su ser. O sea, esto sí me llama también un montón la atención, ¿no? Porque justo, pues esto que decía, ella le gustaba ahondar en aguas muy profundas, pero también muy oscuras, y con estos, pues, intervalos de eso, ¿no? De que hay algo más allá del yo, que creo que esto es pues un concepto que ahora se ha retomado mucho en lo New Age y demás, pero que es muy importante, creo yo, porque pues justo eso, ¿no? Nos puede, ese conocimiento y vivir en eso también, pues nos hace, no sé, un poquito más sensatos, creo yo. Pero bueno, en ella creo que, o sea, pues eso, ¿no? Como que tocó y tocó ese dolor, pero no fue un poquito más allá de ese dolor o no pudo ir más allá de ese dolor, ¿no? Sí, aquí se Este, deberá que esta autoobservación que evidentemente hace Alejandra, pero que podemos encontrar en otros autores de tópicos más o menos parecidos o que cuando nosotras mismas las hemos hecho, estas autoobservaciones llegan, como dices, siempre o muy comúnmente antes a dolores, a oscuridades, a estas profundidades que a veces cuando uno lee a Alejandra dices, oh, es desgarradora, es hermosa su poesía, pero toca fibras, ¿no? Como en uno muy, muy sensibles. ¿Por qué vamos siempre antes ahí que, no sé, que a las iluminaciones, qué sé yo? am, no lo sé, no lo sé, ¿no? Hay una historia sumeria del mito de Inanna. eh, bueno, espero no errar en esto, pero me gusta mucho porque Inanna era una diosa que justo tenía una hermana gemela que era como su contraparte, ¿no? Su dualidad. Y entonces ella no podía ascender a menos que fuera y se bajara a los infiernos a salvar a su hermana. Entonces, al llegar a ella, descubre que es ella misma, ¿no? Entonces, de esta manera puede trascender. En ese sentido, yo siento que ella es una maga, ¿no? Por esta alquimia que hace de el dolor profundo a esta belleza, a como dices, hacernos a todos resonar con esto que dijo, ¿no? En un contexto tan diferente en tiempo, en espacio, en muchas cosas, pero que justo toca estas fibras que nos hacen a todos, pues tener estas naturalezas en común, ¿no? Del dolor más profundo, de la desesperación. Y pues ella decía justo que sentía que tenía como un tribunal, ¿no? De que todo el tiempo estaba en constante juicio hacia ella, pero creo que también era, pues, tratar de nombrarse, ¿no? Como ella lo dice. Bueno, a propósito de eso, bueno, voy a leer un fragmento. No se puede escribir con la imaginación sola o con el intelecto solo. Es menester que el sexo y la infancia y el corazón y los grandes miedos y las ideas y la sed y de nuevo el miedo trabajen al unísono mientras yo me inclino hacia la hoja, mientras yo me despeño en el papel e intento nombrar y nombrarme, ¿no? Que creo que esto era su trabajo, buscar como un nombre, una manera de entenderse, sí, de llamar a su dolor de alguna forma. Ujú.
Esto me llama mucho la atención en el sentido de lo que comentabas de las varias Alejandras, ¿no? Que había dentro de ella, la Alejandra, por ejemplo, era la Alejandra que escribía, la Alejandra que tenía amigos y que podía dialogar, la Alejandra que era vulnerable y que sentía muchísimo miedo y terror y soledad. Y hay un poema que encontré que se llama Solo un nombre, y se los voy a leer súper breve, que se llama Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra, ¿no? Es como el irse descubriendo, pero también eh, intentando como protegerse, y creo que ella encontró a través de la escritura y de las palabras esa manera de expresar pues aquello tan hondo y tan fuerte que sentía, y es por eso que quizás nos podemos sentir como conmovidos e identificados o reflejados de la escritura de Alejandra, ¿no? Porque era pues extraordinariamente no solamente inteligente y excepcional, sino también profunda, ¿no? Sí, sí, concuerdo contigo en que en ella pues se ven muchas dualidades, ¿no? También, como dices, tenía una vida social activa, o sea, era una persona que estaba en pláticas de café, que se enamoraba, qué tal, pero también estaba esta otra parte suya, ¿no? Como súper insegura, maltrecha, sí, así como esa ambivalencia. ¿Cómo describirías tú, Gloria, para la gente que nos está escuchando y que no tiene idea de quién es Alejandra Pizarnik y que jamás en la vida la ha leído y que nosotros estamos súper intenseando de su obra profunda y dolorosa y desgarradora, pero ¿cómo le describirías tú a nuestra audiencia que no ha leído a Alejandra sus letras, su poesía? Mm, ay, es una pregunta interesante, pero eso sí, no lo tenía preparado. Bueno, pues definitivamente como una escritora que a pesar de ni siquiera ella, o sea, como una escritora inevitable, así la nombraría, ¿no? Que mm, como que parte de su ser, de su esencia, era justo esto, ¿no? La expresión y la palabra. Y pues realiza ella un intento justamente por explicar todo aquello pues que la atraviesa, que la hunde, la hace surgir. O sea, yo creo que ella es pues como una persona que, como decía Heidegger, ¿no? Que se siente arrojada al mundo, a la existencia, y en esta continua extrañeza es que ella pone su pluma, ¿no? Entonces, pues le diré al lector que es para valientes, pero también pues seguramente que en sus páginas se encontrará pues algo de lo que también a sí mismo le pasa, ¿no? Algo así diría. Sí, totalmente. Es como dice Andrea, una poesía con la que nos podemos identificar, o por lo menos quienes hemos hecho el intento de autoobservarnos, ¿no? Está ahí. Nada más que sí tiene un manejo de la palabra que dices, wow, ¿sabes qué? Es atinada además, porque muchos de sus poemas son muy cortos, a veces dos, tres líneas, a veces algunas cuantas palabras, y va al punto, dice las cosas con eso, ¿no? Con un tino que dices, wow, tiene también algo de prosa que a veces irla leyendo, a mí uno que me gusta mucho es Extracción de la piedra de la locura, pero se me hace desgarrador, o sea, de que lo leo, de que ya me están sudando las manos nada más de pensar en ese texto, ya saben, este manejo de la palabra, es decir, además
de las propias autoobservaciones que podemos hacer de la existencia o del entorno. Ahora súmale que tienes un manejo de la palabra bello y ahí está, ¿no? Como el resultado de la poesía o de la prosa o del verso de Alejandra. También ella era como muy, muy exigente, ¿no? Con su escritura, era muy cuidadosa, borraba, escribía, quemaba, destruía. Yo me imagino, imagínense, pues todo lo que ella llegó a destruir, que no salió a la luz y que no pudimos leer, por esa autoexigencia que ella se llegó a imponer, ¿no? Es como, y lo platicábamos del documental Memoria Iluminada, que se los recomendamos, que lo pueden ver en internet. Ahí hay una parte en la que nos platican como esta exigencia y su manera de escribir y también de ser como tener este uso de las palabras, el juego con las palabras y cada palabra que utilizaba realmente no estaba puesta al azar, sino que para ella tenía un sentido muy importante, ¿no? Entonces la escribía, la veía, mezclaba, hacía tarjetitas, las tapaba, las iba pues armando su poesía a través como de diferentes juegos, pero también pues la autoexigencia, ¿no? Que no sé, Gloria, ¿tú qué opinas al respecto y qué tanto pudo haber influido también en su vida, no solamente intelectual, sino también en su capacidad como escritora, pero también en la parte pues psicológica, ¿no? El estar constantemente exigiéndote y juzgándote sobre lo que haces y sobre cómo eres e incluso, y ella era pues muy exigente hasta con su físico, ¿no? Sí, sí, total. Por esto, esta parte que señalé ahora, que mencionaba lo de tengo en mí como una tribuna que todo el tiempo me está juzgando, precisamente es esto, ¿no? Como no sentirse suficiente en ningún sentido, ni en el intelectual. Obviamente uno percibe el genio, pero ella, pues no. Ahí en su diario me acuerdo que también como que era, bueno, menciona muchísimos escritores. Entonces esto también ahí, por aquí traje algunas frasecitas que encontré en el diario, pero uno de los fragmentos que recuerdo es que dice que encuentra un texto de Juan Ramón Jiménez perfecto, que no tenía ni una sola qué, ¿no? Entonces dice ahí como de, híjole, me falta a mí tanto, y en cambio yo veo otro texto mío y está lleno de esto. Entonces, bueno, sí, es parte, creo yo, ¿no? Como de también de una autoimagen como muy distorsionada, ¿no? Como que ella se veía a sí misma pues hasta grotesca, ¿no? Como por fuera y por dentro, ¿no? Como que también eso llama mucho la atención. Pero creo también que esta parte de no quedar satisfecha con lo que escribía es por esta sensación de que la palabra en realidad no tiene la esencia de lo que nombra, ¿no? Sino que le queda corta. O sea, que puede dirigirnos hacia eso, pero no es eso. Y yo creo que era una de las cosas pues, que más a ella le atormentaban, como que sentía que escribía en el aire, supongo, ¿no? Bueno, esto es así como una interpretación. No me consta, por supuesto, pero hay una frase de Rilke que me gusta mucho, que dice que solo un verdadero poeta desearía no serlo. Entonces creo que viene también muy, muy precisa esta frase para Alejandra, porque era muy sufrido su don, ¿no? Para ella, precisamente, creo que su capacidad escrituraria le daba el don o viceversa, de tener una sensibilidad exacerbada, de ver más allá,
pero pues a la vez esto era algo muy doloroso para ella, ¿no? Pues, por esto que se dice siempre de la gente sumamente sensible, ¿no? Oigan, hay un texto que creo que es poco conocido, o no sé ustedes qué opinan, a mí me parece que es de los menos conocidos de Alejandra, que es este de la Condesa Sangrienta, que tenemos Andrea y yo casualmente en la misma edición y estábamos platicando de que es una edición muy bonita, o sea, desde la elección del papel hasta las ilustraciones, ¿no? A cargo de Santiago Caruso, a quien por cierto pueden encontrar en Instagram para que vean más o menos lo que hace y obviamente acceder a esta edición de este texto de Alejandra, en donde retoma, revisita desde su prosa muy particular la historia de Elizabeth Bathory, esta condesa del siglo XIV que vivió en Hungría y que alrededor, o sea, es decir, es un personaje histórico real que perpetró algunos crímenes en el territorio en donde vivía, secuestraba jovencitas, eh, las desangraba, se bañaba en su sangre, se bebía esta sangre y bueno, que esto es una cosa documentada que sucedió, a partir de lo cual pues surgieron algunos mitos como de vampirismo en torno a este personaje histórico y Alejandra la revisita y escribe este texto al que llama así tal cual La Condesa Sangrienta y pues que se los queremos recomendar, ¿no, Andrea? Sí, efectivamente, esta ilustración es, como dijiste, de Santiago Caruso, que también es argentino. Son extremadamente bellas, con tonalidades principalmente el rojo, resalta obviamente por la sangre y la tortura que cometía esta condesa húngara, pues a las doncellas, ¿no? Rojo, blanco, negro, gris, del editorial Libros del Zorro Rojo, hablando del color. Pero a mí me llamó muchísimo la atención. Lo puedes leer de una sentada. Obviamente le puedes dedicar como todo el tiempo que quieras para ver las ilustraciones, para leerlo, pero aquí podemos ver pues otra, creo yo, y quizás coincidan conmigo, como otra faceta dentro de la escritura de Alejandra, ¿no? Y en este caso ella pues nos va como entre narrando, documentando, platicando, porque no es ni poesía, ni es una novela, pero sí es como una historia que te atrapa, que te espanta. Leerlo también te da como, te repele, ¿no? Porque va describiendo las torturas que esta condesa, Erzsébet, realizaba a las jóvenes, ¿no? Ella fue acusada en total de 650 muertes bajo su mano o bajo su orden, y pues por muchos años estuvo impune porque era y formaba parte de la aristocracia húngara, entonces era como intocable, ¿no? Porque pertenecía a un linaje y a una de las familias más poderosas de Hungría y había tenido primos y tíos príncipes, etcétera, ¿no? Entonces, pues Alejandra en este libro nos narra pues estas despiadadas torturas que te ponen la piel chinita, sí, efectivamente. Uh-huh. ¿Qué nos cuentas de este texto de Alejandra? O sea, escrito por ella y acerca de Alejandra, quiero decir, pero además de tu propia percepción, Gloria. Bueno, la primera vez que yo escuché hablar de Elizabeth Bathory fue contigo, Magda, como a los 18 años, y esta historia me fascinó, porque habías escrito un cuento que me leíste, ¿no? Y que me gustó muchísimo sobre, pues sí, sobre esta condesa. O sea, ahí me enteré de que a partir de esta se dio como pues el mito, ¿no? De los vampiros, de que la sangre de las doncellas te rejuvenece, no sé, todo esto. Y después, cuando yo ya era una lectora de Alejandra que leía pues poemas, ¿no? Sobre todo, no recuerdo muy bien, ¿no?
con él, pero fue muy interesante leer sobre este personaje a través de su mirada. Y yo me preguntaba por qué ella estaría interesada en alguien así, ¿no? Tan siniestro. Y hay una parte que es mi favorita, en donde trata como de explicarse un poquito estos como actos de esta condesa o sí o sea, tratar de escudriñar algo en su personalidad, donde dice que está segura que la condesa tenía como el mal de la melancolía, ¿no? Y entonces ahí hace también como pues una reflexión muy bella que se me quedó a mí, yo creo que para toda la vida como de este estado del ser, en donde dice que pues mientras una persona normal ve la vida pasar de la manera vibrante y vertiginosa que una cascada, el melancólico lo ve gota a gota, desde una lentitud exhausta, algo así dice, ¿no? Entonces, bueno, para mí ahí como que describió justo esto, ¿no? Como esta vida blanco y negro en la que vive el melancólico. Y bueno, es como lo que más me acuerdo. Aquí tengo este fragmento, un fragmentito de esta parte que dices de la melancolía. Dice, mientras afuera todo sucede con un ritmo vertiginoso de cascada, adentro hay una lentitud exhausta de gota de agua cayendo de tanto en tanto. De allí que ese afuera, contemplado desde el adentro melancólico, resulte absurdo e irreal y constituya la farsa que todos tenemos que representar. Este tipo de reflexiones, de frases, a mí de manera muy particular, me llegan así como, ya saben, o sea, como que, no sé, como un puñal en el pecho, no sé cómo describirlo, quizás es porque ayer fue luna llena y estamos muy sensibles y leer a Alejandra es así, pero sí tiene esta manera de describir los estados mentales, estados emocionales, estados del ser, tan bella, tan atinada, que yo no sé por qué resulta desgarrador. Desgraciadamente, como algunos de ustedes sabrán, pues al final de su vida ella termina suicidándose. Es tal este dolor, este desarraigo, este extrañamiento que sucede esto. Y a mí me llama mucho la atención en el documental que ya comentaron, cómo su hermana cuenta, no me acuerdo muy bien si la hermana cuenta que ella ya había leído sus últimos poemas o es que después de la muerte de Alejandra los lee y lo comenta con la madre, como de, ahí estaba anunciado casi este suicidio, este dolor profundo, ¿cómo es que no lo vimos? Y sí, cuando uno lee los últimos poemas de Alejandra es incluso visualmente un desorden, ¿no? Y creo también esta parte, pues la soledad, ¿no? Era muy profundo este sentimiento de soledad que también en la Condesa Sangrienta lo refleja, ¿no? O sea, al describir, hay un capítulo que describe pues el castillo de piedras grises, escasas ventanas, torres cuadradas, laberintos subterráneos, castillo emplazado en la colina de rocas, de hierbas ralas y secas, de bosques con fieras blancas en invierno y oscuras en verano, castillo que Elizabeth Bathory amaba por su funesta soledad de muros que ahogaban todo grito, ¿no? Y así va continuando con amaba el laberinto, que significa el lugar típico donde tenemos miedo, el viscoso, el inseguro espacio de la desprotección y del extraviarse. O sea, estos sentimientos que ella también iba expresando, pero que tenía y que expresaba y que sentía profundamente, ¿no? Y que fue lo que, como ya mencionaste, Magdalena, la llevó pues a su muerte a tan solo 36 años, a suicidarse después de haber tenido varios intentos de suicidio y de haber estado internada por un año, durante un año en un hospital psiquiátrico, ¿no? Qué fuerte, oigan, pero sí léanla porque es profundamente hermosa. También hay una carta que se escribe, era muy amiga de Julio Cortázar, a quien Magdalena y yo
amamos. Y la carta es bellísima porque ella le cuenta a él pues que intentó suicidarse y que está en un hospital psiquiátrico y que su única amiga es una chica de 17 años, ¿no? Entonces Cortázar le responde y le dice, te quiero viva, Ay, pero no lo logró. Sí, sí, yo también pensé en esa carta. Tengo un libro que se llama Cortázar de la A a la Z y en la A está esa carta de Alejandra, ¿no? Y narra ahí como pues esta amistad que tenían y la carta también pues muy linda, te quiero viva, ¿no? Te quiero, o sea, Te quiero como bien, te ¿no? quiero Sana. bien, ajá. Yo elegí un par de poemas, son solo dos, que son mis favoritos y que creo que, bueno, para mí, pues resumen mucho, ¿no? Como la escritura, al menos lo que yo me fijé de su escritura. Bueno, el primero se llama Fragmentos para dominar el silencio y así de manera rápida, cuando yo leí este poema por primera vez, sentí la verdad como si se hubiera iluminado la estancia, o sea, así parecía como si hubiera caído un rayo o algo así. Sentí que, pues sí, como que me puso en otro estado este poema. Así de fuerte fue como mi impresión. Las fuerzas del lenguaje son las damas solitarias, desoladas, que cantan a través de mi voz que escucho a lo lejos. Y lejos, en la negra arena, yace una niña densa de música ancestral. ¿Dónde la verdadera muerte? He querido iluminarme a la luz de mi falta de luz. Los ramos se mueren en la memoria. La yacente anida en mí con su máscara de loba, la que no pudo más e imploró llamas y ardimos. Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Las damas de rojo se extraviaron dentro de sus máscaras, aunque regresarán para sollozar entre flores. No es muda la muerte, escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio. Escucho tu dulcísimo llanto florecer mi silencio gris. La muerte ha restituido al silencio su prestigio hechizante, y yo no diré mi poema, y yo he de decirlo, aun si el poema aquí ahora no tiene sentido, no tiene destino. Y este es mi favorito de todo el mundo, para siempre. Se llama En esta noche, en este mundo. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño, de la infancia, de la muerte. Nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema, castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección, de algo a modo de negación, de mi horizonte de Maldoror con su perro, y nada es promesa entre lo decible, que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio, solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen el amor, hace la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Sombras, recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura. Corredores negros, los he recorrido todos. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Mi persona está herida, mi primera persona del singular. Escribo como quien con un cuchillo alzado en la oscuridad. Escribo como estoy diciendo. La sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible. Oh, quédate un poco más entre nosotros.
los deterioros de las palabras deshabitando el palacio del lenguaje, el conocimiento entre las piernas. ¿Qué hiciste del don del sexo? Oh, mis muertos, me los comí, me atraganté. No puedo más de no poder más. Palabras embosadas. Todo se desliza hacia la negra licuefacción y el perro de Maldoror. En esta noche, en este mundo, donde todo es posible, salvo el poema. Hablo sabiendo que no se trata de eso. Siempre no se trata de eso. O ayúdame a escribir el poema más prescindible, el que no sirva ni para ser inservible. Ayúdame a escribir palabras en esta noche, en este mundo. Me encanta, nos deja sin palabras, ¿no? Una poesía muy, muy intensa. Muy Sí. intensa, profundamente bella. Aquí la persecución última de Alejandra, que era el poema, la palabra, ¿no? Ujú. Y aquí está. Oye, Gloria, cuéntanos antes de irnos, esta parte luminosa que mencionabas al principio. No todo en Alejandra son oscuridades. Digo luminosa porque ella tiene como, bueno, en sus diarios hay como pasajes, obviamente muy oscuros, ¿no? De no le veo sentido a esto, etcétera, etcétera, pero también hay momentos donde ella decía, estuve en un instante de no mente, todo era vibrante, todo era luminoso, todo era claro, ¿no? O sea, sí hablaba ella como de instantes de comunión. También este poema que nos leyó Andrea de Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, pues siento que son como esos atisbos del ser justamente, ¿no? De que detrás de todas estas capas está ella, está como quien es en verdad, que es, creo al final su búsqueda implacable, ¿no? De lo que es ella. Y una manera de buscarlo era nombrándolo, ¿no? Pero por eso digo que sentía que no le alcanzaba, porque no sé si ella lo intuía, pero para mí eso que se alcanza no puede nombrarse con palabras ni a través de los conceptos. Son como flechas, ¿no? Pero es algo que se vive, que se tiene que vivir y que creo que ella pues sí lo tocaba. Oye, y qué, para la gente que no ha leído nunca a Alejandra, ¿tú por dónde le recomendarías que empezara? Híjole, la verdad, soy muy mala recomendando porque yo soy bien densa, ¿no? Entonces yo empezaría así por lo más, no sé, dependiendo del gusto. Yo creo que La Condesa Sangrienta es un texto que a nadie dejaría indiferente y que a nadie aburriría, ¿no? Sí, Total. creo que coincido totalmente. La Condesa Sangrienta podría ser un buen inicio, ¿no? ¿Tú qué dirías, Magdalena? Pues coincido porque además creo que entramos en una historia de un personaje, digamos, que eso generalmente puede atraer a los lectores, ¿no? Una historia con un personaje, con una situación, pero la vemos a ella. O sea, detrás de todo eso Claro. que ella va narrando está totalmente Alejandra, entonces van a poder empezar a conocer su escritura, su Sí, alma, y ya, y de ahí ya dense, sí, dense. Sí, Oigan, pues muchas gracias. Otro capítulo en el que me divierto muchísimo. Ahora pues nos tocó aprender muchísimo de ti, Gloria. Te agradecemos mucho hayas aceptado esta invitación, te hayas tomado el tiempo para revisitar a Alejandra, que ya me habías dicho que dañara y sin embargo lo hiciste para estar en este espacio. Te agradezco mucho. Y pues no sé si quieras agregar algo más. no, pues me siento contenta de haber podido compartir mi amor, admiración y pues sí, mi absoluto como reconocimiento, ¿no? Ante las palabras de este ser maravilloso y pues de escucharlas también a ustedes. Muchas gracias. no, al contrario, muchas gracias, Gloria, por haber estado aquí y como dice Magdalena, también por enseñarnos, ¿no?
Pues muchas gracias a las dos y pues sigan escuchando los episodios de Pupila Dilatada. Si les faltan todos, vayan a escucharlos todos. Y si van a tiempo con nosotras, pues la siguiente semana habrá algo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Si te gustó este episodio de Pupila Dilatada, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. @_soy Magdalena y @la tertulia de Minerva.